Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy en esta conversación tan interesante. Mi nombre es Luis Santiago y soy el CEO de Pegasi. Quiero acompañarlos el día de hoy en el panel del valor que agrega la diversidad en las startups. Estoy muy contento de poder participar en el Perú Venture Capital Conference y de compartir este espacio con los invitados aquí presentes, con Courtney McColgan de Runa, Oriana Fuentes de Emtor y Larisa Arias de Manzana Verde. Antes de iniciar la conversación, me gustaría contarles un poco sobre mí y luego agradeceré a cada uno de nuestros huéspedes y nuestros interventores en el panel que se presenten y nos cuenten un poquito de quiénes son y cuál es su trayectoria. En lo particular, soy Luis Santiago, soy el CEO de Pegasi. Somos una empresa dedicada al manejo inteligente de información de salud para el mundo de desarrollo, haciéndola accesible, clara y segura para pacientes, practicantes y prestadores de servicios de salud. Somos un emprendimiento de impacto que busca hacer de la salud un formato digital, accesible, claro y seguro que prevenga los eventos adversos dentro de América Latina. Un gusto estar con ustedes acá. Oriana, si nos puedes contar un poquito sobre Emtor. Sí, claro. Emtor es una empresa de software que provee verificación automática de identidad y de revisión de antecedentes en 8 países en Latinoamérica. Es una empresa de 5 años, multinacional y totalmente remota, que tiene a team members en más de 10 países. Excelente, muchísimas gracias. Larisa. Sí, hola, buenas tardes. Contenta también de participar en el panel. Yo soy Larisa de Manzana Verde. Manzana Verde es una suscripción mensual de comidas medidas por calorías según el objetivo nutricional de las personas. Actualmente tenemos operaciones en 5 ciudades de Latinoamérica. Estamos en Perú y en México. Y bueno, felices de estar aportando cada día con la alimentación saludable de más personas. Excelente, Larisa, muchísimas gracias. Courtney. Hola, Runa es un software organizando la nómina para América Latina. Hoy en día tenemos operaciones en México, primeramente como sirviendo el grupo de pymes que están ahí. En términos del equipo, tenemos 100 empleados en la empresa entre 18 países, entonces súper diverso, algunos en Perú también, yo estoy basado acá. Y originalmente empezamos codeando la plataforma en Perú. Eso es nuestra conexión al país. Vale, excelente, Courtney, muchísimas gracias. Bueno, chicas, bendito entre las mujeres, yo en este caso tengo la fortuna de estarles acompañando en este proceso y muchísimas gracias por estar acá. Comencemos el panel con una pregunta que creo que nos va a setear el marco de la conversación. ¿Ustedes qué consideran diversidad y cómo creen que esa diversidad alimenta el crecimiento de las startups? No sé si alguien, creo que antes de hacerlo también podemos hablar un poquito de la dinámica. Si tienen algo que comentar con respecto a la pregunta, la idea es que esto más que ser un evento de preguntas y respuestas, sea una conversación. Entonces, digamos que al principio vamos a hacer la pregunta al aire, y esa pregunta al aire la toma alguien y ya después si alguien quiere complementar, agregar y que se genere esta conversación sabrosa, que yo creo que es para lo que nuestros asistentes están entrando al panel, podemos hacerlo de esa manera. Entonces, no sé quién quiere comenzar con la pregunta que estábamos planteando. A ver, yo empiezo. Buenísimo. Para mí, diversidad creo que está muy relacionado con las distintas creencias, formas de pensar, culturas que tiene cada persona en la organización, ¿no? De hecho, creo que tener muchos puntos de vista hace que el hecho de tomar una decisión sea mucho más valioso y sea más enriquecedor para todos. A nosotros, por ejemplo, en Manzana Verde tenemos personas de distintas culturas, distintos países, y justo estas distintas formas de ver alternativas hacen que tomar decisiones ya no sea como un proceso tan simple, pero que la solución sea algo como más completo, ¿no? Entonces, pero creo que todo esto parte de tener un ambiente de trabajo con mucha tolerancia para que se puedan respetar las opiniones de todos, independientemente del país, la opción sexual, el sexo de las personas, ¿no? Es algo que nosotros en Manzana Verde estamos promoviendo mucho. De hecho, no me había dado cuenta que
que nosotras somos, que las mujeres en Manzana Verde somos el 80% del equipo, las líderes somos el 90% porque el 10% es Carlos, que es el CEO, y es súper bonito, hay gente ahora de muchos países también, de distinta orientación sexual y en verdad no pasa nada, ¿no? Siempre que haya tolerancia y respeto, el trabajo es mucho más cool. Buenísimo. No sé, Courtney, Oriana, ¿tienen algo que deseen agregar al comentario? ¿Cómo ven ustedes la diversidad y cómo creen que afecta sus respectivas startups? Courtney. Sí, creo que en general todos nosotros, me imagino, estamos creando productos para varios tipos de clientes, ¿no? Para nosotros servimos pymes tan chiquito como un empleado, tan grande como 1,000 empleados, la mayoría de México, pero con empleados de varios países que han mudado a México, de un rubro de backgrounds socioeconómicos. Entonces, obviamente orientación sexual, género. Entonces, todo esto como implica diversidad, ¿no? Si vas a crear un producto para ese grupo de gente que son tan diversos, tienes que también reflejar esta diversidad en tu propia empresa. Vale, excelente. Oriana, ¿tienes alguna opinión? Sí, creo que es muy parecido a lo que mencionaron, que es muy importante tener un grupo diverso para crear productos diversos que afectan a las personas. Nosotros afectamos decisiones de empleo, afectamos posiblemente criminalidad y riesgo en el día a día de muchas personas en muchas ciudades. Entonces, teniendo un grupo diverso de personas que puedan pensar sobre eso, contribuyen a que creemos un producto que tenga mucho más peso y esté hecho de una forma cuidadosa. También es sumamente importante para nosotros para crear un ambiente de trabajo que verdaderamente sea inclusivo y productivo para todos. Entonces, yo vine de banca de inversión, donde no es un ambiente diverso, es un ambiente muy difícil, y un ambiente diverso crea que uno se pueda sentir incluido y traer como toda su persona al trabajo en vez de solamente una faceta, y creo que eso es sumamente fundamental para un ambiente de trabajo productivo y abierto, donde las personas puedan quedarse a largo plazo y crecer y crear cosas increíbles. Vale, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es un buen abrebocas para conversar todo el tema. No sé si tienen algún ejemplo concreto en el que esa diversidad de opiniones haya afectado positivamente al cliente. O sea, por ejemplo, una faceta del producto que si no hubieran tenido un equipo diverso no hubiesen desarrollado. ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda contar al respecto? Nosotros cuando empezamos con la operación en Perú, luego abrimos la operación en México, y al ser todos peruanos, y de hecho tuvimos un tipo de dificultades al reclutar personas en México. Entonces el equipo sí era como todo Perú, peruanos que viajamos a México, pero al momento de lanzar la versión de la aplicación, para nosotros es como en México dicen, no sé, cuate, chido, y para nosotros es como, así hablan los mexicanos, pensábamos, porque en verdad es lo que tenemos en la mente. Pero cuando llegas, ahora ya vivo en México, pero cuando recién llegué me di cuenta de que en verdad esas palabras eran usadas por un público que no era nuestro público objetivo, y en nuestra aplicación decía cuate. Entonces eso fue como que una anécdota bonito. Ahora tenemos ese equipo en México también, y ellos se encargan de ir tropicalizando la aplicación y las iniciativas que tenemos, pero eso nos quedó de aprendizaje, ¿no? Porque al inicio nosotros estábamos también como un poco cerrados y dijimos, no, como no hemos tenido una buena experiencia con las personas que reclutamos, entonces viajemos, vamos, una parte del equipo de México y hagámoslo nosotros, ¿no? Pero al final, si vas a crear un producto que va a estar en distintas ciudades, necesitas de la opinión de todos para que la solución sea realmente lo que el usuario necesita. Vale. Excelente. No sé si Oriana, Courtney, ¿tienen algún caso? ¿Les ha pasado algo similar a esto? Para mí no tengo nada como claramente en la mente que tengo como tan claro como el ejemplo de Dalisa, para poner en la mesa, lamentablemente. Vale. Y a lo interno del equipo, o sea, más allá de algo que hayan tenido de interfaz o de contacto con el cliente, a lo interno del equipo, ¿esa diversidad ha enriquecido en algún formato la cultura de la organización? Y si es así, ¿cómo lo hizo?
Sí, creo que como definitivamente tiene impacto, ¿no? Creo que como es natural cuando contrata gente que vas a contratar a alguien como que es como tú, ¿no? Es como Ujú. tus amigos son como tú, ¿no? Es simplemente como natural, como humanos. Creo que por eso tenemos que tomar en cuenta que está más arriba y si todos son lo mismo, tenemos que poner a alguien que es un poco diferente para atraer gente diferente. Entonces, creo que eso es como cuando piensas en como tu comunidad, piénsalo como exactamente así. Si todos son lo mismo, van a traer lo mismo, ¿no? Si tienes uno que es un poco diferente, va a traer otra que es un poco diferente y simplemente está abriendo la mente. Y creo que más de esto llegas a 100 empleados y es una comunidad muy diverso, ¿no? Am, y creo que justo el punto que Larissa ha tocado, que es como hay mucha tolerancia, sabemos que cada persona es diferente, tiene sus cosas y sus preferencias y sus maneras de hacer las cosas. Y eso está bien porque cada persona tiene su manera de trabajar, manera de hacer las cosas, ¿no? Y creo que en general, como puedo decir que eso crea un buen ambiente porque no todos estamos mirando el mismo problema con los mismos ojos, ¿no? Y ni trayendo las mismas experiencias para tratar de resolverlo. Es súper interesante. Y, no sé si particularmente tienen alguna forma o alguna política interna dentro de la organización para preservar esa diversidad. Como dice Courtney, en este caso en particular, no estés contratando demasiada gente que sea igual a ti. ¿Tienen Justo, alguna política interna? sí, Ujú. justo en nuestra área de finanzas es como 3 hombres. La semana pasada la siguiente contratación es mujer. Punto. Yo haría Ok, lo mismo con 3 mujeres, ¿no? Un hombre, ¿no? Simplemente porque hay muchos de esos tipos de perfiles, entonces escogemos para más diversidad. Creo que justo nosotros hemos hecho una encuesta hace 3 meses, un estudio muy grande sobre la brecha salarial de género que existe en todo el mundo, pero muy fuertemente en México y también en América Latina. Y solo 15% de las empresas mencionaron que han hecho una auditoría salarial de ver como si hay diferencias entre hombres y mujeres. Y por otro lado, solo 40% tenía objetivos de género en la pared. Y creo que para mí eso es interesante porque justo es eso, ¿no? Hay más hombres en el workplace en general debido a como dónde hemos venido, ¿no? Entonces, si vas a simplemente buscar, vas a recibir probablemente más aplicantes hombres versus mujeres. Entonces, tienes que tener desde día uno como esos procesos bien pensados en tu empresa. Si buscas una posición, si 50% de los CVs son mujeres, 50% son hombres, soy segura que más mujeres van a salir en los puestos finales, ¿no? Si es 80% hombres y 20% mujeres, obviamente los resultados van a ser diferentes. claro. Y trayendo este pensamiento a todo, ¿no? Justo piensas en todos tus direct reports, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y tratan de balancearlo. Pero no solo de punto de vista de género, también como hay este tema socioeconómico, ¿no? Particularmente en startups, escuchas mucho que es como la gente rica están en startups, ¿no? Y cómo vamos a cambiar esto, ¿no? Y la manera es de como contratar de otros colegios, otras universidades y mirando esto en toda la gente que trabajan contigo y poniendo como requisitos de cuando abrimos un puesto, tienen que tener ciertos buckets de gente y tenemos que llenarlos. Y si sigues con políticas así, como la diversidad es muy escalable. Vale, excelente, Courtney. Muchas gracias. Larisa, tú querías comentarnos algo de cómo lo manejan en Manzana Verde. Yo no me acuerdo bien qué era lo que tenía en la cabeza porque se me había ocurrido mientras escuchaba la respuesta, pero algo que me pasó, yo actualmente lidero el área de ventas y, o sea, de verdad que las cosas están pasando por inercia en Manzana Verde porque recién hemos como abierto el área de recursos humanos, recién estamos viendo métricas y ese tipo de cosas, pero por inercia cuando volteé a ver a mi equipo, o sea, eran 10 vendedores, perdón, eran 8 vendedores y necesitaba 2 más y las 8 eran mujeres. Entonces, o sea, con las veces que he hecho las contrataciones, porque siempre las hago yo nunca me fijo si es hombre o si es mujer, si es de una universidad privada o nacional, siempre me fijo como en el talento y cuando les mando el desafío, el mejor que hace el desafío, ese queda, ¿no?
Pero esto también creo que parte de que yo tengo una personalidad, o sea, ya sé que está como de moda lo de la mujer empoderada, pero para mí nunca ha sido necesario como que sea una moda, ¿no? Yo siempre me he sentido capaz de hacer cualquier cosa y si tengo que competir con una mujer, chévere, si tengo que competir con un hombre también, o sea, nunca me he sentido como, ay, soy mujer, no puedo hablar, ay, soy mujer, no, nunca. Y eso es porque, no sé, la educación en mi casa, tuve una mamá muy, mi voz es mi voz y no importa, y tu papá, qué chévere que piense así, pero ahorita se hace lo que digo yo, ¿no? Y tengo una abuela muy parecida también. Entonces creo que esa es como mi base. Y sin darme cuenta, cuando volteé a ver a mi equipo, el 80% somos mujeres, como te digo, el 90% de las cabezas de las áreas son mujeres, pero ahora más bien para mí el reto es como contratar hombres, ¿no? Entonces ahora los nuevos 2 vendedores, porque allá son 10, son hombres, no son peruanos, uno es de Venezuela, otro es colombiano. Entonces, más bien para mí el reto está siendo así. No le he puesto como, no le he dicho como a la gente de recursos humanos, ahora hay que contratar hombres, ¿no? Siempre la premisa es el más talentoso queda, pero me da muchísimo gusto que bajo esa premisa que yo he decidido construir en mi startup, las más talentosas sean las mujeres, ¿no? Entonces me alegra mucho eso. Hay un punto interesantísimo que tocas, Larisa. Hablas de diversidad también agregando el factor cultural y el factor de nacionalidad. Entonces, no sé, Oriana, ¿tú tienes algo que nos puedas comentar con respecto a cómo están ustedes ejecutando estas políticas, preservando la diversidad en el sitio de trabajo? Courtney y Larisa, de hecho, se fueron a mi pregunta posterior a ver si tenían métricas y las dos lo están midiendo internamente, cosa que es genial. Entonces, no sé, coméntanos tú un poquito qué nos puedes comentar de cómo funciona en Enter al respecto. Sí, eso es algo que estudiamos y iteramos una realidad. Nosotros creamos el área de recursos humanos en Enter cuando éramos unas 18 personas, porque me pareció sumamente importante que las personas tuvieran performance reviews, que hubiera escaleras profesionales, que estudiáramos las métricas, que viéramos de retener a nuestro talento y que nuestro talento creciera con nosotros. Nosotros, para el término de diversidad y contratar de una forma como fair y unbiased, tenemos una serie de procesos. Entonces, el proceso de contratación, las preguntas todas son iguales y todas tienen respuestas estructuradas para que no se vayan las personas por impresiones o porque a alguien les cayó bien o es parecido a él o a ella. El proceso de entrevista comienza con un aspecto cultural antes del aspecto técnico. Entonces nos aseguramos de que la persona que estamos entrevistando entienda que somos una empresa multinacional, principalmente liderada por mujeres, que es 20% LGBTQ, que tiene personas en diferentes países. Y de allí comenzamos a hacer un proceso con un hiring manager. Por lo general nos aseguramos de que la persona sea entrevistada por personas de diferentes niveles, entonces alguien muy junior, alguien muy senior, hombres, mujeres, personas de diferentes países, para que haya una visión balanceada. Y también, y eso no solamente es para, por un lado, ver que no es una persona que no encaje bien con ese ambiente, pero también para poder generar empatía con personas que quizás se sientan más cómodas con diferentes personas en nuestro equipo. Y lo otro que hacemos es asegurarnos de postular nuestros trabajos lo más ampliamente que podemos. Y no hacemos necesariamente targeting ni hacemos por momento recruiting en ciertas universidades o lo que fuera. Entonces somos una empresa remota, nacimos remotos, entonces la filosofía siempre ha sido contratar lo más abiertamente posible. Y creo que en Latinoamérica eso es particularmente importante, porque Latinoamérica ha sufrido de lo que se llama el brain drain de talento. Hay muchas personas latinoamericanas que se fueron, estudiaron afuera, no regresaron y porque no hay los trabajos, no hay trabajos en startups, no hay trabajos en tecnología y eso está cambiando significativamente. Entonces poder contratar a esas personas significa que podemos regresar ese talento y regresar buenos salarios y buenas oportunidades profesionales en Latinoamérica. Y eso ha sido un objetivo muy explícito de la empresa desde el día 1. Creo que para agregar ahí este punto que Oriana tocó sobre creando como decisiones basadas en números versus decisiones basadas en opiniones, ¿no? Obviamente todos nosotros vamos a tener opiniones, pero hay maneras que las empresas adoptan para evitar tantas opiniones entrando cualquier proceso de evaluación, sea reclutamiento o desempeño, ¿no? Que es normalmente cuando esos como ciegos biases empiezan de entrar el proceso, ¿no? Entonces,
si tienes como un candidato, un proceso que vas a correr, es importante de basar como cuáles son los 5 calidades que necesitamos, características que este candidato necesita tener, y de 1 a 5 dónde están. Y todos usan las mismas preguntas para todos los candidatos y todos califican. Y puedes hacerlo como una encuesta en Google, ¿no? No necesitas ser un gran software que usas. Y todos califican 1 a 5 este candidato y no vean otros como votos de otras personas hasta el final y ya veas quién ganó los más puntos. Otra parte importante del proceso es también mirando un case study, ¿no? Como estos pruebas antes, debe ser una prueba de exactamente lo que van a estar haciendo en la posición. Es más fácil de comparar uno con otro y ver si uno es mejor o no. Creo que de parte de reclutamiento eso es súper importante y sumamente importante también de la parte de desempeño, ¿no? Tú puedes dividir como tareas entre como los skill sets del empleado y por otra parte como su approach, si a la gente le gusta trabajar con ellos o no. Y hacer lo mismo, ese tipo de proceso basado en números y basar los subidas en sueldo, los cambios, promociones en cierto como números que tienes que calificar en tiempo, ¿no? Y justo como en Runa, vamos de hacer un rollout de un gran Career Path Framework con todos los empleados, pero ha sido súper interesante de ver donde igual en una empresa manejado por mujer, que hay preferencias en los números por los hombres, y es simplemente porque los hombres son más vocales, piden más, ¿no? Necesito un subido en sueldo, quiero ir al siguiente nivel. Mujeres como en general no son así, sus maneras de pedir para cosas son más indirectos, ¿no? Dejan evidencia o como algún algo que puedes decir que ya quieren más, ¿no? Entonces, a veces los hombres no enganchan con estos señales y simplemente no prestan atención, ¿no? Entonces, con números, procesos donde, bueno, siempre revisamos los sueldos cada 3 meses, cada 6 meses, y hacemos estas evaluaciones basadas en estos números, evitas estos biases que empiezan a entrar por parte de la persona haciendo la evaluación o la persona que es aparte de la evaluación. Sí. Creo que lo que dijo Courtney es súper importante también sobre que las mujeres hacen el approach de pedir como subidas en salario de una forma distinta, o no lo hacen o no negocian cuando se unen a la empresa de la misma forma que los hombres. Entonces, algo que hemos hecho también es yo he hecho como coaching a como mis direct reports, que son mujeres, de cómo hacer esto, de cómo enfocarse en crecer profesionalmente, porque siempre les digo, si ustedes se quedan increíbles, si es que salen de Enter en algún momento y hacen algo distinto, quiero que seas el mejor profesional, la mejor profesional posible. Y eso ha creado como un efecto de trickle, donde ahora ellas enseñan lo mismo a sus direct reports. Entonces estamos creando todo un grupo que profesionalmente está creciendo, sobre todo las mujeres que quizás anteriormente no tenían esa formación de pedir más o de asegurarse en activamente manejar su carrera desde el punto de vista de crecimiento, de objetivos, de cómo llegar al siguiente nivel. Eso es súper importante también. Muy importante. Y en el caso particular, no sé si les ha pasado, a nosotros nos ha pasado muchísimo en Pegasi, tratando de mantener justamente esta diversidad de enfoques, de opiniones. Nos ha costado mucho superar un skill gap importante que tenemos en América Latina, particularmente en el tema tecnológico. No sé si los ha vivido ustedes en sus organizaciones y tienen alguna forma de mitigar esos skill gaps, por ejemplo, entry levels. Sobre todo, me interesaría muchísimo saber si han tenido alguna forma de incorporar personas que tal vez no tienen el nivel de madurez suficiente, pero han podido entrar y subir dentro de la organización y formar esos skills para contribuir con esa diversidad. Sí, tienes que invertir del lado de empresa, no hay otra opción, ¿no? Un buen ejemplo en Runa, después de nuestra última ronda de financiamiento, nosotros decidimos de convertir el idioma de la empresa de español a inglés. Lo hicimos porque no porque como yo hablo inglés más fluidamente que mi español, era más basado en
en que queremos contratar gente en todo el mundo, queremos como contratar lo mejor persona para el puesto, no lo que teníamos la opción a frente de nuestras caras, no solo para hoy, pero en el futuro las empresas más grandes de software de nómina tienen 50,000 empleados. Entonces, como si vamos a crecer a eso, ¿cómo solo podemos enfocarnos en un parte del mundo, no? Claro. Pero no simplemente tomamos la decisión y hemos dicho, suerte, ¿no? Chao, nos vemos en la siguiente reunión en inglés. Nosotros hemos invertido en una plataforma donde y nosotros pagamos para las clases, para los chicos de estudiar su inglés, ¿no? Y creamos foros, como oportunidades para ellos de practicar sus inglés entre grupos más seguros de gente que probablemente su primer idioma no es inglés, pero se sienten más cómodos hablando con gente de América Latina en español, en inglés, porque su nivel todavía no han llegado. Y también dándoles la oportunidad de crecer en presentaciones al frente de la organización, ese tipo de cosas, ¿no? Eso aplica a idiomas, pero hay otras de niveles técnicos, cómo trabajamos en Google Docs. Yo hemos dado una capacitación interna en project management, cosas que ¿no? No solo es algo de América Latina, es algo del mundo, ¿no? Hay ciertas maneras de trabajar y no todos nosotros hemos tenido las mismas experiencias, pero sabemos claramente de niveles más arriba qué skill sets necesitamos para tener éxito en la empresa y como poniendo eso en la pared y si la gente no lo tiene, tienes que capacitar a tu gente. Sí, yo concuerdo mucho con lo que dice Courtney, porque de hecho, o sea, no vas a encontrar nunca un perfil como perfecto. Nosotros, por ejemplo, en temas de desarrolladores, normalmente la debilidad suele ser la comunicación, ¿no? Entonces hay que como, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces hay que ser como que poner el canal de comunicación como súper claro. Pero ahorita que nosotros recién, como les contaba, estamos teniendo un área de marketing, uno de los objetivos del área es justamente desarrollar específicamente con ellos esos skills de comunicación, ¿no? Y por otro lado, todo el equipo que nos falta como algunas otras skills, lo que nosotros hemos desarrollado es, tenemos como una membresía de Platzi para cada chico, cada uno es como libre de usarla en el skill que quiera, si es de ventas, aprender un poquito de marketing, si es de marketing, saber un poquito de ventas y así. Creo que es una buena idea, no cuesta mucho y en un start también saben que cuidamos como mucho el dinero. Y nosotros tenemos una reunión los miércoles que se llaman Manzana de Miércoles y ahí cada persona que hace su curso nos da como una clase corta de 15 minutos de lo que aprendió y eso también incentiva a que los otros miembros del equipo también quieren hacer la clase, ¿no? Entonces actualmente hay como un drive donde te inscribes y hay una cola de cuándo te toca a ti como exponer lo que aprendiste en tu curso de Platzi, ¿no? Entonces creo que con iniciativas así podemos promover una cultura también mucho más diversa en cuanto a las distintas skills del team. Sí, nosotros tenemos algo súper parecido. Hace 2 años le pedí a Talento y Cultura y a Project Management que creen la universidad de Enter University, y me dijeron, pero ¿cómo vas a crear así? Bueno, les dije, tienen 2 o 3 años o más, pero creen un framework grande para poder... siempre le digo a mi equipo, piensen cuando seamos 500 personas, cuando seamos 1000, entonces proyectense hacia eso, y les pedí que creen un framework para crecimiento profesional. Entonces, cursos, entrenamientos internos. Nuestro equipo de Project Management ha creado una currícula para que todos aprendan ágil. Entonces, se dictan cursos de ágil. Nosotros tenemos cada 3 viernes tenemos Lightning Talks, que es parecido un poco a lo que hizo Larisa, que 2 personas se exponen por 20 minutos y puede ser lo que está haciendo tu equipo o puede ser tu tesis de maestría o un día una presentación sobre música brasilera y la historia de la música brasilera. Entonces, es una forma en la que exponemos a nuestro equipo a personas con las que no trabajan normalmente, practican inglés. También tenemos language clubs. Entonces, lo que dice Courtney es exactamente lo que hay que invertir. Hay que invertir no solamente dinero, pero también esfuerzo y estructura y incentivos. Entonces, hacerlo parte del día a día para que haya un incentivo a ayudarse y también enseñar a las demás personas cosas nuevas. Excelente, y yo creo que son unas excelentes lecciones y cursos de acción para convertir también esa capacitación en diversidad en una forma de
preservar al equipo, mantener el interés del capital humano que tenemos como organizaciones. Definitivamente es el asset más importante que tenemos dentro de nuestras organizaciones, nuestros startups. Al final crecemos tan grande como nuestros equipos son. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy importante de tener en mente. Y mantener esa diversidad también es súper interesante. Pero no solo somos nosotros como cabeza, los startups o los miembros del equipo, los que aseguramos esa diversidad, sino es el ecosistema completo. Y en ese sentido quiero que hagamos como un ejercicio de abstracción y pensemos en los startups que conocemos y que hemos conocido en el proceso, que ustedes nos cuenten un poquito. ¿Piensan que esos startups son diversos en América Latina en particular o estamos lejos de ser una región diversa en el tema del emprendimiento? ¿Ustedes qué opinan por allí? Bueno, creo que como perspectiva también, porque startups en general es tech y tech es mucho, como hay muchos hombres, ¿no? Es como finanzas hay muchos hombres, punto. Es parte del mundo, ¿no? Es decir, que no somos mejor que antes, pero es un mundo todavía de hombres, ¿no? Y justo esto, ¿no? Ves las cifras de mujeres fundadoras en tech, hay pocos, ¿no? Pocos en Estados Unidos, pocos en América Latina, pero mucho mejor que hace 5 o 10 años, ¿no? Y creo que ese es el punto muy importante. Y cuando veo como fundadores de empresas y veo como, creo que es súper importante ahora de tener una mujer como parte de tu management team en nivel C en todas las empresas. No era así en 2014 cuando estuve esa parte de Cabify en los startups en esta etapa. Las cosas han cambiado mucho en este sentido. También hay mucho más awareness relacionado a como cuál es el split de género en la empresa. Creo que como también cuando veo como los startups en los ecosistemas, hablando de México, hablando de Perú, los ambientes que conozco muy bien, siempre son los líderes en como abriendo como caminos que no hemos caminado antes, ¿no? Como súper abierto en la parte de preferencia sexual, mucho más abierta en la parte de diferencia socioeconómica. Es como justo hoy en día, no es justo, no es 50-50, el split no es perfecto y todavía tenemos que seguir mejorando, pero creo que el punto es que sí hemos mejorado y tenemos que seguir en este camino y la manera de seguir en este camino es justo los números en la pared y cifras, es como muy fácil de hacerlo. Y como género es como para mí lo más fácil, como digo, como contrato mujeres, porque al final, si ves los startups, la gente que están como creando nuevas empresas hoy en día, muchos de ellos han trabajado en empresas de la etapa anterior, ¿no? Veamos fundadores que han trabajado en Despegar, en Mercado Libre, en Cabify, en Linio, en Nubank, Rappi. Todos salgan de las empresas y tienen más confianza de lanzar su propia empresa porque ya han tenido la experiencia antes. Entonces, si podemos dar más oportunidades a gente de diferentes grupos, esas personas van a salir de esas empresas y lanzar sus propias empresas. Y ellos van a contratar mucha gente como ellos, ¿no? Entonces, es la manera de como cultivar el ecosistema, ¿no? Sí, ahí decía Einstein que o bueno, esas frases se le atribuyen mucho a Einstein, que hacer las cosas de la misma manera siempre y esperar resultados distintos es sinónimo de ser loco, ¿no? Entonces, interesante ahí ver esa visión. Y no sé, Oriana, Larisa, ¿cómo lo ven ustedes? En realidad, bueno, ahorita sí como que me puse a pensar y sí, o sea, la mayoría de mis amigos fundadores son hombres, o sea, creo que tengo 2 amigas como mujeres y el resto son hombres, pero sí, totalmente de acuerdo que ahora hay muchas más iniciativas de parte de las aceleradoras, de las incubadoras, por tener tipo conferencias, paneles donde se promueva el tema de que la mujer también puede ser fundadora de una startup, ¿no? De hecho, cada vez que a mí me invitan a una de estos paneles, yo soy la mujer más feliz del mundo porque en algún momento yo, por ejemplo, me acuerdo que fui a una conferencia y escuché hablar a Courtney y o sea, dije, pucha, qué chévere que haya, cuando recién estaba iniciando con Runa, también fue en un PWC, y o sea, esas cosas te inspiran, ¿no? Entonces, ahora que nosotras podamos tener, y este es como justo lo que hablabas, ¿no? O sea, tú inspiras a más mujeres, estas mujeres inspiran, hacen algo y ahora
ahora es como que me toca a mí como seguir con esto que alguna vez yo recibí, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando yo iba a paneles o conferencias siempre veía Carolina Boto, Andrea Baba, y esos eran como los 3 referentes que yo tenía, ¿no? Entonces, ahora como darle la vuelta a eso y aportar, para mí de verdad que, o sea, lejos de crear una empresa exitosa, etcétera, eso te da como, ¿por qué estoy haciendo estas cosas, no? ¿Qué estoy dejando al mundo? Entonces, yo siempre les digo, síganme en Instagram, que soy súper activa en Instagram, y no se imaginan la cantidad de mujeres que me escriben y me dicen, tengo esta idea y no sé qué. Y, o sea, me parece tan valioso. Entonces, creo que ahora la nueva generación, por así decirlo, que estamos como fundando, nos toca como seguir con esta meta, ¿no? Para que otras mujeres también puedan inspirarse y crear su empresa, ¿no? Creo que, para agregar algo, ese es un punto súper importante. Creo que cada persona que representa este grupo de diversidad, que no son los más comunes en sus grupos de amigos donde trabajan, tienen que ser vocero para eso, ¿no? Antes de llegar a Tech, yo no era una persona que me gustó hablar de mi vida, lo que estoy haciendo, pero lo hago justamente para lo que pasó con Larissa, para que alguien me pueda mirar y decir, qué bueno, yo puedo hacerlo también y más mujeres van a hacer más cosas, ¿no? Yo soy vocera más para extranjeras y como mujeres, ¿no? Pero hay otras que representan este grupo socioeconómico o este grupo de preferencia sexual más como diferente que el normal, y cada uno tiene que tomar como impulsar otras personas para cambiar el status quo, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Oigan, y una pregunta, o sea, ya hicimos este paneo mental por todos los emprendedores y las emprendedoras que conocemos en el camino, y ahora les pregunto, cuando hacen ese paneo con otros stakeholders u otros actores, gobierno, fondos de inversión, clientes, ¿qué se encuentran? ¿Ellos también tienen una situación de falta de diversidad o por el contrario nos estamos enfrentando nosotros como startups en un mundo que estamos hablando, que estamos rodando hacia la diversidad, con un mundo poco diverso? ¿Cómo lo ven? Hay mucho que hacer todavía. En el lado del levantamiento de capital, justamente hoy día en la mañana estuve hablando con un grupo de 5 profesoras que están estudiando emprendedoras femeninas en la TAM. Hablamos sobre eso bastante, que no solamente diversidad desde el punto de vista femenino, sino que Latinoamérica aún, las startups están concentradas en un sector socioeconómico, social muy pequeño, entonces son las mismas personas que invierten, las mismas personas que crean startups, y eso por un lado trae innovación y trabajos, pero en realidad no está abriendo oportunidades a diversidad muy real cuando el ecosistema es tan pequeño y tan conectado. Entonces creo que cuando se abra más acceso a capital y que haya oportunidad para que personas puedan dejar su trabajo, puedan tomar el riesgo, puedan contratar a otras personas como ellos o ellas, no va a cambiar, porque aún, o sea, tú ves startup founders en la TAM, son MBAs de Estados Unidos, son ex McKinsey, o sea, yo soy ex JP Morgan, entonces no es como que, por un lado, sí, hay mujeres, hay personas diversas, pero sigue siendo, creo que un espacio bastante pequeño, y eso aún es bastante problemático. Es una reflexión de la estructura social de Latinoamérica, que creo que tiene que cambiar, sobre todo ahora viene la pandemia, donde van a necesitar, hay tantas personas con desempleo, en verdad toda la región ha pasado un momento muy difícil, y creo que las startups están necesitando tanto capital, oportunidad y trabajos que si es que no hay diversidad de dónde provienen las personas, va a haber un desbalance aún mayor de los trabajos profesionalmente, económicamente en toda la región. Sí, yo estoy de acuerdo con Oriana. De hecho, creo que este es un reto que tenemos como en todo el mundo. Nosotros actualmente estamos cerrando una ronda y el 90% de los VCs con los que hemos hablado es los 2 representantes de VC, mi socio y yo, o sea, la única mujer, porque todos como hombres, ¿no? Y si regreso a ver un poquito, yo soy auditora financiera, ex Deloitte, KPMG, o sea, el punto de los socios es como el máximo nivel. En la primera todos eran hombres y en KPMG había solamente una mujer, que de hecho todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Porque ahí era como la máxima, ¿no? Y la única mujer entre 10 socios, ¿no? Entonces creo que claro, sí, las mujeres que ahorita
estamos como, independientemente del puesto de liderazgo que tengamos, creo que tenemos como una misión bien grande de seguir promoviendo lo que hacemos, ¿no? Porque a veces yo digo, ¿por qué comparto? No sé, a mí me encanta compartir mi día a día en Instagram y a veces digo, ¿por qué comparto? Me gusta, pero tú no sabes en qué momento de su vida está otra persona, tú no sabes si ese momento va a tomar una decisión de dejar su trabajo, no sabes en qué momento está otra persona, ¿no? Entonces, con lo que compartes puedes sumar. Entonces, si tenemos como, si ahorita ya es parte de nuestro día a día, a mí me encanta compartirlo y me encanta más cuando dicen, renuncié a mi trabajo y ya emprendí, ¿no? Entonces, escríbeme, pregúntame lo que quieras, que full audio te voy a responder, pero te voy a responder, ¿no? Entonces, creo que todavía tenemos como, que esa misión está ahí como un objetivo bien grande para las mujeres ahorita. Claro. Entonces vemos como más fuertemente ese techo de cristal dentro de los stakeholders que nos rodean que dentro del mundo de startups. O sea, está siendo cada vez como un poco más accesible ser un founder diverso. O sea, sexo diverso, ser un founder étnicamente diverso, a ser parte de ese sistema que nos rodea y que de una forma u otra establecemos sinergia, que ese sistema sea diverso. Creo que es como la visión que compartimos, ¿no? Sí, total. Vale, Sí. perfecto. No, y hay un tema que también me parece súper importante que toquemos, más allá de las consideraciones que tenemos ahorita, hemos escuchado ideas geniales de cómo nosotros, que vamos como abriendo ese camino, tenemos que contribuir activamente en que esa diversidad se mantenga y se enriquezca, invertir activamente que esa diversidad se mantenga y se enriquezca. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer? O sea, más allá de esa inversión, ¿qué consideran ustedes que podemos hacer para crear un ecosistema cada vez más diverso? Bueno, tengo un ejemplo muy concreto del lado de socioeconómico, ¿no? Creo que la manera como que fundadores pueden hacer esto es a través de sus propias contrataciones en su empresa. Nosotros empezamos codeando Runa en Perú. Contratamos un chico de Ica haciendo código. Se mudó a México con nosotros, trabajó conmigo 3, 4 años y después se fue a Lyft, que es como, para los que no conocen, es como Uber, es como, ya conocen, Lyft es lo mismo en Estados Unidos, multibillones de dólares, tiene este sello, ahora puede ser contratado por Facebook, Google, cualquier empresa en el mundo, ¿no? Es un perfecto ejemplo del poder de tecnología y como tu pequeña empresa puede ayudar a gente de cambiar su vida, ¿no? Ahora está ganando mucho más que nosotros hemos pagado y me imagino mucho más que ganaba en ICA. ¿Qué quiere hacer él? Me imagino quiere lanzar su propia empresa un día y ¿dónde quiere hacerlo? En Perú. Entonces, esto es como para mí la manera que nosotros podemos cambiar las cosas. Es como no tratando de cambiar el mundo, cambia tu propio ecosistema en la manera que tú quieres ver el mundo. Sí, me recuerda mucho esta historia. Nosotros, los fundadores de Manzana Verde, somos de Piura. Piura es como una región al norte, súper chiquita. Y sí, o sea, cuando yo decidí renunciar a mi trabajo porque quería emprender y porque tuve un tema ahí con un gerente, que si ya somos muy inteligentes, sabemos a qué se refiere, decidí mandarlo bien lejos. Y cuando regresé y decidí emprender, tú regresas a tu ciudad. O sea, yo viví y trabajé 4 años en Lima, pero regresas a crear algo, querer aportar en algo en tu ciudad. Entonces, ahora actualmente en el equipo, si eres piurano, o sea, no debería decirlo y menos en público, pero si eres piurano, o sea, hay un plus, ¿no? Entonces, al inicio la mayoría eran piuranos que vivían en Lima y ya luego hemos ido como teniendo el equipo más diverso, pero sí, ¿no? Es súper cierto lo que dice Courtney, que tú regresas a querer hacer algo grande a tu ciudad. Y esto, justo cuando nosotros nacimos como startup, ni siquiera yo sabía que estaba creando una startup, nació también el Hub UDEP, que es la primera incubadora de Piura, y esto ha dejado como un referente muy bonito en la ciudad, ¿no? Porque ahora nos ven, abrieron en Lima y son de Piura, abrieron en Ciudad de México y son de Piura, están en Monterrey, Guadalajara y son de Piura. Entonces, eso para los chicos que están en Piura es como, o sea, sí podemos, no tienes que cerrarle capital, no tienes que ser del máximo colegio, de la máxima universidad para crear algo grande, ¿no? Lo único que necesitas es
mucho trabajo, muchos años de hacerlo y ya estuvo, ¿no? Entonces, esto de dejar como un precedente y ser como parte de una historia, por más que suene así como medio cliché, creo que nosotros ahora como fundadores nos toca como seguir y demostrar que no importa si vienes de otra región, no importa si estudiaste en la universidad X o Y, igual se puede. De acuerdo. Me encanta. Nosotros tenemos la mayoría de nuestro equipo de ingeniería en Arequipa, que no es necesariamente típico, y fue porque había como un pequeño network. Hay mucho talento en ingeniería en Arequipa y había un pequeño network de mi co-founder porque muchos trabajaban en una empresa remota que se llama Scraping Hub. Y es parecido porque ahora nuestro equipo tiene contacto con empresas como Uber, como Didi, y es profesionalmente increíble que hayas comenzado como ingeniero en Arequipa y ahora estás trabajando en productos para empresas enormes, multinacionales. Entonces, es interesante que haya eso también, pero específicamente en el Perú, donde todo es tan centralizado en Lima y poder proveer oportunidades fuera de la capital. Vale. No, excelentes aprendizajes acá y les quería preguntar, aparte de esto, ¿cómo consideran ustedes que podemos avanzar otros emprendimientos en asegurar la diversidad en el equipo? ¿Hay algunas cosas así como una cosita, dos cositas que le podamos dejar de aprendizaje a quienes nos ven de cómo pueden lograr esos quick wins de diversidad dentro del emprendimiento? Algo que a ustedes les funcione rapidito, chiquitito. Mira, si cambias esto, funciona y obtienes un equipo más diverso. Una mujer en el management team. Es como tan simple, pero el tema es que los hombres traen su propio punto de vista y a veces no saben de eso, no conocen sus blind spots, ¿no? Y cuando llega una mujer y como preguntas, como, ¿qué podemos hacer de contratar más mujeres? Y empiezan a decir, mira, tus job descriptions son escritos así, tu proceso de entrevistas son así, cosas que ellos probablemente no han dado cuenta porque es simplemente como su día a día, ¿no? Entonces, algo tan simple, y si no tienes un puesto para esa persona, es un inversionista que vas a poner como advisor, board member, ¿no? Pero como hay un espacio grande entre los inversionistas y los operadores, todos nosotros sabemos que son operadores, entonces mejor si hay una mujer en el equipo. Y si no puedes contratar a alguien, creo que lo más recomendable sería crear un grupo pequeño de como diversidad, ¿no? Como diversidad y inclusión. Si tienes una empresa de 10 personas, 2 personas, ¿no? Alguien senior y otra persona más junior, porque necesitas tener como alguien más senior de empujar las cosas. Si es gente junior, van a tener esa desconfianza, van a hacer mucho trabajo y no van a lograr nada, pero necesitas tener los dos niveles, de gente participando en la investigación y como la lista de recomendaciones, porque parte de esta investigación también es mirando cómo está la empresa adentro, pero también qué está pasando afuera que quizás otras empresas están haciendo. Podemos hacer entrevistas con 10, 15 directores de recursos humanos de 10, 15 startups en el ecosistema de ver qué están haciendo ellos que nosotros no estamos haciendo, o mejor, el siguiente nivel, las empresas que son un poquito más grandes, donde están donde queremos ir y que han implementado ellos. Excelente, Courtney, muchas gracias. Larisa, ¿qué se te ocurre? Creo que otro punto importante respecto a la diversidad es que ahora podemos aprovechar el trabajo remoto, que era algo que antes no teníamos contemplado. Actualmente en Manzana Verde tenemos personas de Perú, de varias ciudades, de Venezuela, de Colombia, República Dominicana, Uruguay, está entrando una persona más probablemente de Chile, entonces podemos aprovechar, y de México, y podemos como aprovechar esto del trabajo remoto para ir incluyendo distintas culturas, ¿no? Entonces, y esto también crea mucha fidelidad en el equipo. Yo me he dado cuenta con los hechos, no porque lo haya leído en algún lugar. Nuestras reuniones de los miércoles, de hecho, yo me muero porque sean las 6 de la tarde y llego a esa reunión porque me desconecto, me mato de la risa. Todos odiamos a la República Dominicana porque está ahí con la super playa y nos cuenta mientras la otra está haciendo arepas en Colombia. Entonces, es un ambiente muy, muy bonito. El otro día hemos aprendido en una de las reuniones acerca del tipo de cervezas de Colombia. Entonces, se crea un ambiente muy bonito con culturas distintas. Entonces, creo que podemos aprovechar de manera positiva también el trabajo remoto para aportar en temas de diversidad, ¿no? Y esto lo hacemos porque cada vez que lanzamos ahora una oferta laboral, la lanzamos para el mundo, o sea, donde estés, ¿no? Ya no hay como ese requisito de que viva en Lima, que viva en Ciudad de México, no existe, ¿no? Entonces creo que
eso puede aportar mucho a promover diversidad. Y eso no tiene nada que ver con gastar dinero, ¿no? Incluso, entonces, me parece una buena iniciativa. Excelente, Larisa. Briana, ¿hay algo que se te ocurra que podamos aportar? Sí, creo, de todas maneras, trabajo remoto, súper de acuerdo. Nosotros creamos la empresa así, por ese motivo. Estoy súper de acuerdo también con mujeres en tu equipo ejecutivo. Hace una diferencia enorme. Hay personas que a veces miran nuestro website y miran el equipo ejecutivo. Somos 7 y son 4 mujeres. Y les encanta eso, sienten que es un lugar tan distinto solamente de ver que ese es el equipo diverso que lidera la empresa. Pero creo que lo otro también es vivirlo. Nosotros hablamos sobre el tema abiertamente en nuestras llamadas grupales. Pride comenzó ayer, entonces cambiamos nuestro Slack como images con la bandera de Pride. Hay una presentación usualmente en algún punto del mes hablando sobre la historia de por qué existe. Y creo que todo tu equipo ejecutivo, hombres y mujeres, están todos comprometidos al tema. Es sumamente importante y mueve las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, eso es que todo el mundo esté involucrado y que vivas en lo que quieres hacer, quieres cambiar, y no solamente sea algo escrito en un papel. Solo para agregar algo, en verdad yo creo que soy una mujer que me encanta ahorrar y siempre si con menos dinero puedo hacer más, voy a hacerla más feliz. Algo que nosotros hacemos en Manzana Verde, como ya les había contado, es pagarlo a la cuenta de Netflix. También les pagamos Spotify la cuenta de Platzi, y también les pagamos Spotify y Netflix. Entonces, creo que esto, por más que sea un gesto chiquito, es como ese salario emocional, ¿no? Entonces, y se crean estos grupos de, como estamos conectados en el Discord, vemos que están en Spotify y vemos qué canción están escuchando. Entonces, se crean estas conversaciones bonitas de, oye, qué linda canción, pásamela, oye, buena con reggaetón, estás programando con tu reggaetón. Entonces, ese tipo de espacios para compartir con gestos tan chiquitos no necesitamos como el máximo dinero para implementar este tipo de acciones que promuevan una cultura diversa y un ambiente bonito para trabajar. Vale. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Con estas lecciones, pues terminamos el espacio de hoy. Creo que ha sido un gusto enorme saber cómo la diversidad aporta a sus organizaciones. Un gusto enorme hablar con ustedes el día de hoy, alcanzando este ecosistema diverso, que es el que creo que tiene el potencial de cambiar las cosas en América Latina. De verdad que muchísimas gracias por este espacio hoy. De verdad, un enorme placer conocerlas. Y bueno, vamos a continuar con las conversaciones que tenemos acá. No se despeguen, por favor. Este último día del PBSC recién inicia y espero que sigan disfrutando del evento. Continuamos con el Fireside Chat con Kavak y la historia detrás del primer unicornio mexicano. Sigan con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, bye. Gracias.